Cuando uno llega a Kazajistán, empieza a darse cuenta de que aquí el dinero tiene un papel muy particular en la vida diaria. No solo por cómo se usa, sino también por lo que simboliza. Es interesante, porque uno puede pensar que las culturas son muy distintas entre sí, pero cuando te metes en el día a día, te das cuenta de que cada país tiene su propia manera de entender el dinero. ¿Qué significa? ¿Cuándo se gasta? ¿Cuándo se guarda? ¿Y qué mensaje se transmite al usarlo? Y en Kazajistán, créanme, hay toda una historia detrás de eso que termina influyendo en cómo la gente vive, cómo celebra, cómo se relaciona y hasta cómo te miran cuando les das un regalo. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Estamos una vez más en tu canal Isaac Real, en este segmento Isaac Nómada. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de un tema súper interesante. Vamos a hablar de cuál es el papel del dinero aquí en la cultura kazaja. Así que si les interesa este tema, quédate y sin más preámbulos, comencemos. Pero no, sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Lo primero que uno nota aquí es que el dinero está muy relacionado con el concepto de respeto, hospitalidad y estatus, pero no de una forma arrogante, sino como parte de una tradición antigua que mezcla mentalidad nómada, influencia soviética y modernidad. Por ejemplo, en Cuba, nosotros somos de compartir todo, incluso cuando no hay mucho, un café, una comida, lo que sea. En España, por otro lado, hay más equilibrio, gastan, pero también piensan bastante en ahorrar. Pero en Kazajistán, aquí el dinero muchas veces es una manera de honrar a la otra persona. No es gastar por gastar, es mostrarte que te valoro. Y eso se ve muchísimo en cómo dan regalos y cómo manejan los momentos importantes. Uno de los primeros choques culturales que tuve fue entender que aquí hacer un buen regalo no es opcional, es parte de la vida social. Si vas a una casa, no puedes llegar con las manos vacías. Y cuando digo no puedes, es literal. Porque aquí traer un regalo es símbolo de respeto, incluso si el regalo es sencillo. La intención debe sentirse clara y en ocasiones grandes como bodas, nacimientos, cumpleaños o celebraciones familiares, se espera que los regalos tengan un peso económico significativo, una especie de demostrar apoyo, pero también de quedar bien, porque aquí la imagen pública importa más de lo que uno piensa. Esto se relaciona mucho con el tema de la ostentación, que aquí aparece en momentos específicos. No es como en otros países donde alguien quiere mostrar lujo todo el tiempo. En Kazajistán, lo curioso es que la ostentación aparece sobre todo en las ocasiones importantes, como las bodas. Señores, una boda kazaja puede ser tan grande que uno siente que está entrando en una película de Bollywood mezclada con la fiesta de los 15 de una familia cubana en los 2000. Aquí las bodas no se hacen para 40 invitados. Eso sería casi una ofensa. En Kazajistán, las bodas normales pueden tener 100, 200, 300 personas y cada familia quiere mostrar que su hijo o su hija se casa por todo lo alto. Comida, regalos, atuendos, música, salones enormes, todo tiene que dar la sensación de que la familia está bien. No es superficialidad, es cultura. Y lo más curioso es que aunque se gasta mucho, también se ahorra muchísimo. La gente aquí piensa bastante en el futuro, en invertir en estudios, en vivienda, en estabilidad. Hay un contraste extraño que al principio cuesta entender. Son capaces de gastar una cantidad enorme en una celebración, pero al mismo tiempo ahorrar rigurosamente mes a mes. Es como si tuvieran una mentalidad de hay momentos para mostrar y momentos para guardar, y ambos son igual de importantes. En Cuba, eso es casi imposible porque la economía no lo permite. Y en España es más tipo, gasto lo que necesito, ahorro lo que puedo y ya. Pero en Kazajistán hay una filosofía interna. El dinero también habla. En el día a día, la gente aquí no es muy de presumir en público. No ves a personas enseñando billetes o queriendo mostrar que tienen más que otros. De hecho, existe una mentalidad de modestia. No hablar mucho de lo que tienes, no comentar cuánto ganas.
Pero luego aparece este otro lado, el de cuando toca celebrarlo, lo celebramos bien. Y para ellos eso está completamente bien, es parte de la tradición kazaja, que antes era nómada. Las grandes reuniones eran muy importantes y en ellas se compartían comida, animales, recursos. Hoy se comparte dinero, regalos y apoyo. Y hablando de regalos, hay algo muy bonito aquí. Los regalos tienen un significado emocional muy fuerte. No es solo toma, esto es para ti. Es te doy algo que representa nuestro vínculo. Por eso, si tú das un buen regalo, la familia lo recuerda. Y si das uno muy malo, también lo recuerda. Pero tranquilos, no es como para juzgar, es más como una expectativa cultural. En Cuba, si tú llevas un detallito, la gente lo aprecia muchísimo, porque lo importante es el gesto. En España igual, si llevas un vino, un postre, ya quedaste bien. Pero en Kazajistán, llevar algo más arreglado, más pensado, se siente como un símbolo de respeto. Paso rápido por aquí para decirte que si te está gustando el contenido, lo que estás viendo, apóyame suscribiéndote al canal. Esto para ti toma no más que 1 o 2 segundos y para mí es muy importante. Además, es gratis. Y otra cosita que quiero contarles es que ya tengo activo la opción miembro del canal. Justamente al lado de suscribir va a estar miembro del canal. Si le das clic, ahí adentro verás las distintas opciones que existen. Gracias a esta opción de miembros del canal tendrás acceso a contenido anticipado, contenido exclusivo para los miembros y a la vez tendrás la opción de apoyar y ayudar al desarrollo de este canal. Y nada, no te demoro más, te dejo con el video. Algo que también me sorprendió es el tema de la ayuda económica dentro de la familia. Aquí es mucho más común que en Cuba y en España que los hijos apoyen económicamente a los padres o que los padres regalen dinero a los hijos adultos durante celebraciones. Y no hablo de 10 euritos, no. Hablo de cantidades grandes cuando se trata de bodas, de nacimientos, de comprar una casa. Aquí la familia es un bloque y ese bloque se fortalece a través del dinero cuando hace falta. Nadie se siente mal por pedir ayuda y nadie se ofende por darla. Es un sentimiento de comunidad muy profundo que a veces falta en otros países. También está el tema del estatus, pero sin esa carga negativa que uno imagina. En Kazajistán, tener un buen auto, un buen reloj o ropa elegante no se ve como algo de ego, sino como una señal de éxito. Y no hay nada malo en mostrarlo, siempre que no sea exagerado o arrogante. De hecho, muchas personas se arreglan para salir a la ciudad, incluso para cosas simples. No necesariamente porque quieren presumir, sino porque la presentación personal es parte de la cultura. En Cuba somos más relajados y en España también depende del sitio. Pero aquí hay un orgullo en mostrarse limpio, elegante y ordenado, especialmente en eventos sociales. Y aunque todo esto suena a gastar, la verdad es que la sociedad kazaja también tiene una parte muy seria en cuanto al ahorro y la planificación financiera. La gente aquí ahorra para sus hijos, para el futuro, para posibles emergencias. No tienen esa mentalidad de ya veremos mañana que a veces tenemos los latinos. Ellos piensan más en el largo plazo, y eso viene tanto de la época soviética como de su historia nómada. Había que estar preparados para lo inesperado. Hoy se traduce en cuentas de ahorro, inversiones y una fuerte cultura de estabilidad familiar. Algo que a mí personalmente me encanta es que aunque dan importancia al dinero, no lo convierten en el centro de su vida emocional. La gente aquí puede gastarse una fortuna en una boda, pero luego volver a una vida totalmente sencilla y tranquila. No hay ese estrés constante por mantener apariencias que se ve en otros países. Aquí la ostentación es algo ritual, no permanente. Y por supuesto, como extranjero, uno aprende muchísimo observando todo esto. Te hace reflexionar sobre tu propio país. En Cuba, el dinero siempre está asociado a la supervivencia, a resolver. En España está muy ligado a la comodidad y a cierta planificación. Mientras que en Kazajistán, en cambio, el dinero es cultura, es lenguaje, es símbolo, es tradición. Y al mismo tiempo es simplemente parte de la vida moderna. Pagar con el teléfono, usar QR en todos lados, ahorrar para el futuro y a la vez preparar la mejor fiesta posible cuando toca celebrar. Al final, entender cómo funciona el dinero aquí te ayuda a entender a la gente, cómo piensan, cómo sienten, cómo muestran cariño y cómo honran a la familia, cómo preservan su identidad. Y yo, como cubano viviendo en esta mezcla de modernidad y tradición, sigo aprendiendo todos los días.
Pues esto es todo por hoy, mi gente. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Por aquí les estaré dejando el último video que hice en el cual les muestro sobre dos mundos en Kazajistán, o sea, el mundo tradicional, el mundo más moderno, la ciudad o el pueblo. Está súper interesante, corran a verlo. Y nada, nos vemos en un próximo video, mis queridos nómadas de corazón. ¡Chao!